Todavía existe en el mundo gente realmente ingenua, gente que piensa que la ciencia no se equivoca y creen que porque algo lo ha dicho un científico o porque tales científicos dicen esto o lo otro, porque tales ciencias nos indican esto y lo otro, ya es algo poco menos que absolutamente cierto. Eso es absolutamente falso. Y les voy a contar 5 maravillosos errores de la ciencia que están en Internet. Yo se los voy a leer nada más para que vean. Dicen, vamos a hablarles de la noción de herencia de Darwin. Todos pensamos que Darwin era un científico. En realidad, miren, échenle un ojo a lo que es la biografía de Darwin, porque Darwin de científico tenía menos que pelo tengo yo en la cabeza. En 1859, Charles Darwin logró una gran hazaña con su teoría sobre la selección natural. Resultaba algo magnífico que a alguien de su época se le ocurrieran semejantes aseveraciones. Sin embargo, Darwin no sabía nada de matemáticas, así que su teoría carece de total sentido matemático. Darwin, científico, que la gente lo toma como si fuera el Dios omnipotente, no sabía nada de matemáticas, eso lo dicen acá, no lo estoy contando yo. Dice, su teoría es aún más increíble dada la noción de herencia, como los rasgos y características pasan de padres a los hijos, que los científicos de esa época tenían y que hubieran hecho a la selección natural imposible. En ese entonces, la gente creía que las características hereditarias de la madre y del padre se pasaban al hijo como si una cubeta de pintura negra y una de pintura blanca se mezclaran para formar un color gris. Eso es lo que se creía en esa época. Curioso, ¿verdad? Curioso, pero claro, no es correcto. El error de Darwin fue no reconocer el conflicto entre esta idea y su teoría. Si pones un gato negro en medio de un millón de gatos blancos, no hay forma de que se den gatos negros. Darwin no entendía ese concepto. Fue hasta principios del 1900 cuando el rompecabezas de la selección natural tuvo sentido, después de que surge el concepto de la herencia mendeliana. George Mendel tuvo razón al explicar que cuando se juntan los rasgos de los padres, en lugar de mezclarse, uno se expresará por encima del otro. En ese sentido, la genética mendeliana trabaja con más precisión viendo las mezclas hereditarias como un fajo de cartas en donde cada una conserva su identidad, no como el ejemplo de la pintura de Darwin. Ahí tenéis el primer error científico. Luego, no hay que creer todo lo que dice la ciencia y no todo lo que dice Darwin. Sigamos con William Thomson, Lord Kelvin. Fue la primera persona en emplear física para calcular la edad de la Tierra y del Sol. Imaginaos lo difícil que es calcular la edad de la Tierra y del Sol. Sin embargo, calculó que ambos cuerpos eran 50 veces más jóvenes que lo que creemos que son actualmente, por lo que sus cálculos fueron desastrosos para su época. Estamos hablando de un científico que se llamó William Thomson, Lord Kelvin. Lord Kelvin basó su cálculo en la idea de que la Tierra comenzó como una pelota caliente que se fue enfriando con el paso del tiempo. Eso era lo que él creía. Él se arriesgó a calcular cuánto tiempo habría pasado para que la Tierra adquiriese su temperatura actual. Además, sus cantidades fueron desproporcionadas dado que aún en esa época no se descubría la radioactividad, por lo que no la incluyó en sus cálculos y ofreció cálculos erróneos. Sin embargo, aun con la radioactividad, sus cálculos hubieran sido pésimos. Kelvin cometió el error de ignorar la posibilidad de que otros mecanismos pudieran haber transportado calor a la Tierra. Sus errores fueron muy cuestionados y a pesar de ello
jamás se les aceptó del todo. La triple hélice de Pauling. Francis Crick y James D. Watson son famosos por haber descubierto la doble estructura de hélice del ADN en 1953, pero el químico Linus Pauling propuso su idea sobre la estructura del ADN de ese mismo año. Probablemente él fue una de las más grandes o de los más grandes químicos de la historia, probablemente, incluso ganó un premio Nobel 2 veces por sí mismo. Pero así tan brillante como era, Pauling se precipitó al publicar su teoría del ADN, que resultó ser totalmente falsa. En lugar de plantear las dos hélices que forman las moléculas, él aseguró que eran tres hélices en el ADN. En parte, Pauling se confió por su éxito previo en la deducción de la estructura de las proteínas. Una vez publicado su error, este fue comparado con los otros estudios y se evidenció su falta científica, convirtiéndose en víctima de su propio éxito. Ya tenemos 3 científicos fracasados en sus teorías científicas. Luego la ciencia también se equivoca. El Big Bang, esta palabra que todos hemos escuchado, el gran pum o el Big Bang de Hoyle. El astrofísico del siglo XX, Fred Hoyle, fue uno de los autores del popular estado estático del universo, el cual sugiere que el universo siempre ha estado y estará del mismo modo. Ya que los científicos sabían que el universo se estaba expandiendo, la teoría requería creación continua de materia en el universo para mantener su densidad y estado de desarrollo constante. Cuando Hoyle conoció aquella teoría que sugería que el universo empezó con un evento singular y poderoso, él la llamó Big Bang, gran pum. Luego descartó la idea y se mantuvo fiel a su modelo del universo estático. Su principal error no fue crear una teoría errónea, sino que una vez que tuvo evidencia para descartarla, se empeñó en inventar formas para que fuera real y nunca aceptó que se había equivocado. Científico. Años después, los científicos adoptaron la teoría del Big Bang, misma que Hoyle había propuesto, habría citado, había dado por muerta, y que hasta el momento es la versión más acertada del origen del universo. ¿Ustedes creen? Creemos todos en el Big Bang y el promotor de la idea del Big Bang resulta que reconoció que se había equivocado. La constante cosmológica de Einstein. Uno cuando habla de Einstein es como hablar del Papa o como hablar de Jesús o como hablar de Dios. Es decir, Einstein no se equivoca. Pues Einstein también se equivoca. Sin duda alguna, Albert Einstein es una de las mentes más brillantes e incuestionables de la historia. Sus citas describen cómo funciona la gravedad en su teoría de la relatividad publicada en 1916, pero cometió un error significativo. Entre los términos de las citas había uno que Einstein llamó la constante cosmológica, que introdujo porque creía que el universo era estático. De acuerdo con Einstein, la constante cosmológica propiciaba un universo estático, contrarrestando la fuerza centrífuga de la gravedad. Más tarde, cuando los astrónomos descubrieron que el universo se está expandiendo, Einstein se echó marcha atrás y quitó la constante de sus ecuaciones. A pesar de que Einstein sí reconoció su equivocación, su error no fue ese, sino quitar la constante de las ecuaciones. En 1998, una vez que Einstein había fallecido, se descubrió que el universo no solo se está expandiendo, sino que está en expansión continua, se está acelerando con el tiempo esa misma expansión. Para explicar lo que está sucediendo, los científicos reintrodujeron la constante cosmológica al estudio general de la relatividad de Einstein. Es decir, Einstein se equivoca y después lo rectifican otros científicos, pero sus opiniones fueron
equívocas. Por lo tanto, la ciencia se equivoca y no podemos pensar que porque lo dicen los científicos tienen verdad absoluta. Estamos cayendo en la misma forma, en el mismo planteamiento que se cayó en la Edad Media. Lo decía el abad, el cura, y ya porque lo decía el cura era sagrado, había que creerlo. Hoy no es el cura, hoy es el científico. ¿Pero el científico quién es? El científico es mi vecino. Yo tengo un vecino que es científico. Es físico nuclear, así es que es científico. Pero yo cuando me reúno con él me dice, oye, ¿cómo vas a hacer el asadito? ¿Qué le vas a echar? Le vas a poner algo a la española, pero ¿y cómo? ¿Es que tú no sabes hacer un asado, pero no eres científico? ¿No lo sabes todo? No, yo solamente sé aspectos del átomo porque estudio los átomos, pero no tengo ni idea de las moléculas. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que estás centrado en un conocimiento y no conoces de otro que es casi casi vecino? Esto es como el pintor que sabe pintar muy bien, pero no tiene ni idea de dibujo. ¿Pero cómo? Bueno, pues sí, es así. Es así porque la ciencia especifica y especializa a las personas en el estudio específico de lo que están estudiando. Luego no son mentes amplias que lo conocen todo y que cada vez que abren la boca te dan un conocimiento absoluto, ¿eh? Irreprochable o un conocimiento verdadero, 100%, que es siempre y para todos válido. Sí, la ciencia reconoce justas razones. Lógicamente, por eso creemos que el estudio científico para encontrar esas justas razones es necesario, pero no todo el proceso de encuentro con esas razones es verdadero, porque a veces te faltan conocimientos que no has llegado a tener, que pasan los años y se descubren. Pitágoras dijo muchas cosas, Anaxágoras dijo muchas cosas, Mileto dijo muchas cosas. Bueno, y si ahora nos ponemos a ver qué es lo que dijo Galileo, qué es lo que dijo Marco Polo, qué es lo que... Oye, muchos de ellos que metieron la pata, pero tremendamente, porque se creía que la Tierra era plana. Y eran científicos también. Entonces, ¿por qué creer en todo lo que dice la ciencia? No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Debemos creer en aquellas razones que son constantes e inmanentes, que son siempre y para todos convincentes. Esas razones que son siempre en la historia y para todos, en general, convincentes, bueno, son convincentes, son razones, ¿eh? Y si a todos nos convencen es parte del sentido común y podemos decir que son ciertas. Pero no porque lo diga un señor que tiene una profesión X, va a ser eso verídico. No todo lo que los pintores hablan del color es real. No todo lo que los carpinteros hablan de la madera es real. Los carpinteros se pueden equivocar al hablar de las maderas, igual que el pintor se puede equivocar al hablar del color, igual que el científico se puede acabar o se puede equivocar al hablar de una razón. ¿Vale? Os dejo con esto. Y no seáis ingenuos. Una y otra vez, no seáis ingenuos, no caigáis en la misma fórmula de la Edad Media. Porque me lo dice el de arriba, es verdad. No todo lo que dice el de arriba es verdad. Y no todo es dudable. Esa es otra también, otra cosa que hay que tener muy presente. No todo amerita duda. Hay cosas que son convincentes y que puedes razonarlas y demostrarlas porque son empíricas o porque son deductivas o inductivas, pero hay otras cosas que no tienen razón de ser. Que el universo es un Big Bang, ¿qué es eso? ¿Mm? Yo no lo he visto. Que el universo se inició en el año X. Hace miles de millones de años había tal. Hace miles de millones de años. ¿Quién existía? ¿Quién ha estado esa cadena de años para decirme, sí, en este momento había esto y en este momento yo te puedo dar eh, una visión de lo que era la experiencia de la España de los años 50-60 porque vivía ahí en esa época, pero no puedo dar ninguna opinión sobre la España de los años 12 porque no existía y ahí ya tengo que empezar a imaginar porque una cosa es lo que me han dejado los libros y otra cosa es lo que se vivió en ese momento, porque si echamos mano a la historia hoy en día, claro, la historia de los políticos te crean una orientación de la historia, es decir, los políticos de izquierda te van a decir que los de la derecha lo hicieron muy mal y los políticos de la derecha te van a decir que los de la izquierda lo hicieron muy mal. Entonces, ¿cuál es la verdad? No seáis ingenuos, no seáis ingenuos. Aquello que creáis o que creéis, debéis de corroborar
si es cierto o no es cierto, si es constante, si es siempre y para todos justo, y si no es siempre para todos justo, es injusto y nada más. Bueno, os dejo, solamente quería hablaros de este tema porque hay mucha gente que cree. Lo dijo la ciencia, entonces tenemos que hacer lo que dice la ciencia. Tenemos que hacer lo que el sentido común nos manda. Y el sentido común no está en todos los científicos. De hecho, hay muchos que